corazón. Démosle un fuerte aplauso a toda la gente de técnica que está trabajando increíble, incansablemente para poder precisamente ahora disfrutar del show del hijo directo de Capiatá, el requinto juvenil de oro de nuestro país. ¿De quién estamos hablando? ¡De Roser Díaz! ¡Arriba Paraguay, Las Palmas y cantamos! Paraguayo, República Muerte, más fuerte, nos dio libertad, y opresores mis siervos alienta, donde reinan unión de igualdad. Paraguayo, República Muerte, nuestro pueblo nos dio libertad, y opresores mis siervos alienta, donde reinan unión de igualdad, unión de igualdad, unión de igualdad. Este pequeño homenaje para el gran Rolando Chaparro. Y empezamos la fiesta Asunción del Paraguay, Fiestas Patrias 2023, haciendo palmitas así. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Allá en el fondo también se hace palma. ¡Eso! ¡No se escucha!
arriba todas las mamis haciendo palmas. Y dice Gianluca Miranda. Jesús William. Venimos con una pequeña duda. Si bien el día de ayer terminó con un empate, el clásico de nuestro país, y como estamos festejando nuestra independencia, son parte importante de nuestra historia y de nuestro pueblo paraguayo. Así que empezamos con esta primera canción y queremos escuchar bien fuerte el aplauso para la siguiente canción. ¿Está bien? Y si quieren bailar, que comience la fiesta. 1, 2, 1, 2, 3. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclo. Celebrando por tradición. Mirar a la presidenta que con su ejemplo eso él. Y está la otra mitad del Paraguay que se viste de blanco y negro. Queremos saber si en las fiestas patrias 2023 hay gente del tricampeón de América, del tricampeón. Hay gente de Olimpia aquí. Entonces, hacemos 1, 2, 1, 2, 3, va. Opa. Allá en la esquina también se canta. ¡Vamos! ¡Opa! Y tenemos otro club bien importante que tiene el nombre de nuestra moneda. Bien ahí, Joel. Y es bien legendario, con flechas. Guaraní.
los que están orgullosos de ser de raza guaraní, los que están orgullosos de ser rojo, blanco y azul. Para todos y cada uno de nosotros decimos: soy paraguayo. Soy paraguayo, somos valientes, somos la gente que vive y que siente. Soy paraguayo, siempre miro al frente y canto fuerte esta polca, mi gente. ¡Palmas arriba! Soy de un país de tierra roja, sangre fuerte y habla guaraní, donde talleres florecen sus colores por ahí. Brillantes hombres y mujeres han nacido aquí. Mi corazón latiendo a gritos brilla como el sol aquí en el sur. Con esperanzas ver mi Paraguay a Toyo Ayú, gritando el viento te amo tanto, rojo, blanco y azul. ¡Cantamos todos! Soy paraguayo, somos valientes, somos la gente que vive y que siente. Soy paraguayo, siempre miro al frente y canto fuerte esta polca, mi gente. ¡Arriba la palma todos! ¡Eso! Soy del país de Josefina Roa Bastos, Flores Mangoré, chipa cocido, sopa y un rico tereré, cedrón, burrito y menta y solo para estar bien. Mi Paraguay, pueblo bravío y rudo como el río Paraná, de Chaco a sureste a oeste, Ningo, Mindipa, polcas guarañas te cantamos, ¡viva el Paraguay! Soy paraguayo, somos valientes, somos la gente que vive y que siente. Soy paraguayo, siempre miro al frente y canto fuerte esta polca, mi gente. ¡Eso! Soy paraguayo, somos valientes, somos la gente que vive y que siente. ¡Eso! Soy paraguayo, siempre miro al frente y canto fuerte esta polca, mi gente. ¡Palmas arriba todos! Soy paraguayo, somos valientes, somos la gente que vive y que siente. Soy paraguayo, siempre miro al frente y canto fuerte esta polca, mi gente. Soy paraguayo, somos valientes, somos la gente que vive y que siente. Soy paraguayo, siempre miro al frente y canto fuerte esta polca, mi gente. La polca de mi gente, la polca de mi gente, la polca de mi gente, la polca de mi gente. Fuerte el aplauso para el Rosalcito Junior, su primera vez en el escenario. ¡Eso! Y tenemos un instrumento que sin duda alguna, es un símbolo de nuestra música paraguaya. ¿Cuál es el instrumento que es símbolo de nuestra música paraguaya? ¿Cómo? ¿Quieren escuchar en arpa? Se suma Carlos Gabriel Díaz en el arpa paraguaya con un clásico.
queremos empezar a despedirnos de ustedes. Primero que nada agradeciendo a la Secretaría Nacional de Cultura por este hermoso, hermosísimo evento, al señor ministro Rubén Capdevila, y una felicitación especial para cada una de las mamis presentes. ¿Dónde están las mamis? ¿Dónde están los papis? Y antes de irnos le queremos pedir una selfie viendo y Yaponá, ¿puede ser? Así que le queremos pedir que levanten las manos todos, por favor. Que acá Lucho Núñez nos va a hacer una foto para terminar. Hacemos las manos, levantamos las manos arriba todos, por favor. No es un asalto, estamos disfrutando. Allá Lucho. Arriba las manos todos, por favor. Dale los perros, vení Fabri. Dale Lucho. Hacemos bolitas, vamos, arriba las manos. Ya está, vamos a avisar Lucho. Eso, arriba las manos a todos. Que se sepa que en Asunción del Paraguay hay fiesta en esta noche. Que se sepa en la capital y en el corazón de Sudamérica, madre de ciudades, Asunción, se festeja los 200 años de independencia de la República del Paraguay. Hacemos palmita todos. Cantamos y bailamos. Con no aguantáis palmas, allá que otra más te querida, ese corazón con no aguantáis saltando. Bailamos, bongo ayú, aquí tu gallo sapucay, allá que otra más te querida, ese corazón con no aguantáis, allá que otra más te querida, ese corazón con no aguantáis. En ese momento le damos la vuelta a la pareja. Eso, bien. Dios, lucerito, alma, adiós, lucerito, porque mi delito eres tu tama, otro y que de mi será. Adiós, lucerito, alma, adiós, lucero por abajo. El día que llama no, hay muy triste en la campana, porque se digo ya jamás está la tumba de mi alma, porque se digo ya jamás está la tumba de mi alma. Esta la cantamos todos juntos. Hacemos bolitas y cantamos. Adiós, lucerito, alba. Oh, tu querer gozará. Ah. Les quiero pedir de vuelta, por favor, ahora sí más fuerte. Como que falten 2 horas nada más para las 12. Adiós, lucerito. ¡Fuerte! Otro iter en vivo será. Adiós, luz. ¡Saltando! Mi gente querida, de 90 me casi allá, ahorita apura que el padre querida, gente vi que se sufre viendo de la llave, qué lindo. Es buena, mi negrita, el pejado primero que eres que saca más constante, soy tu querido amante. Es buena, mi negrita, el pejado primero que eres que saca más constante, soy tu querido amante. ¡Saltando! Algún día dime en otro brazo de gozar vida feliz. Me mando a ser fiel amante que sana y que para de qui. Ay, ramo de
muchas gracias, muchachos. Gracias, Presi. Roser. Gracias, Roser. Qué maravilla A todo de el equipo de presentación. Roser Díaz. Qué maravilla. Yo no traje mi Oye, carpeta. mi carpeta. Por fin le trajeron chipasador a Laurita Machuca. Yo entré directo con mi chipa. Pero espectacular, pero van a poco calentito está. Te Y invito. ya que insiste, ¿verdad? que insiste y no me trajeron a mí. Le vamos a quiero, probarlo. no, pero le voy a saludar a Mía, no sé dónde está. Ella es, allá está, la que nos trajo el chipasador. Mira, allá está. Hermosa, gracias, mi amor. Gracias, corazón. De Fernando de la Mora. Gracias de parte de Laura, porque... Gracias igual. Pero junto con Mimo no vaya a ser así. Riquísimo, qué rica nuestra chipa. Bueno, Roser Díaz estaba en escenario rompiendo con todo como siempre. Gracias a todo su equipo. Ahí veo al queridísimo Dani Pavetti dejando el escenario. Qué lindo ver amigos, tantos amigos presentes, Joel. Y todavía tenemos mucho más en esta noche de Fiesta Patria 2023. Estamos súper contentos con esta convocatoria. ¿Ya tragaste todo tu chipa, verdad? Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Tengo algo muy importante que decir. Dime. Es necesario recalcar que este festival artístico, Fiestas Patrias 2023, es una realidad que estamos disfrutando, que estamos bailando, que estamos cantando todos juntos, gracias a la Secretaría Nacional de Cultura, con el apoyo de INAPI, IPA, Senatur, Itaipú Binacional y también otras instituciones del Estado. La coordinación general a cargo del señor Juan Marcelo Cuenca, director general de gabinete de la Secretaría Nacional de Cultura, que está acompañando cada detalle de esta magnífica noche. Me encanta porque todo esto tiene un equipo grandioso trabajando, Por supuesto, Joel. Para claro. que esto ocurra hay mucha gente involucrada. Y nuestros agradecimientos también a todo el equipo de producción por confiar nuevamente en tu persona, en mi persona Así para es, muchas gracias. este año 2023. Yo ya me bajé del escenario y me fui a bailar ahí con Qué genial. la señora de 15 años que dice tener 90. Es mentira que tiene 90. No tiene 90, No, es mentira. 15 años. Yo que tengo 25 años tengo dolor de rodilla. La señora estaba haciendo el... Estaba haciendo el toreo, el toreo. Espectacular. Pero bueno, el siguiente grupo artístico, queridos amigos, se conforma por hombres de una dilatada trayectoria musical en nuestro país y también en el exterior. Es increíble cómo la armonía vocal puede hacer que las canciones que escuchamos todos los días tengan otro tinte, tengan otro sabor, tengan otra escucha. Es impresionante también saber que el acervo cultural folclórico de nuestro país se rescata también con aquellas canciones que muy poco se escuchan. Pero muy poco. Son de esas canciones que están bien guardaditas, pero que este grupo lo trae a colación precisamente en cada presentación que realiza aquí en el país, como así también en el exterior. Así mismo, Joel, son canciones que son arduamente trabajadas en la parte vocal. Estaba leyendo un poquito también el trabajo de voces de Asunción y mirando al maestro Turró que ya está preparando su instrumento. Increíble. Por allá está Silvio una de las Turró, voces capo. del tenor del equipo, Gustavo Cañiza, preparándose arduamente. Mucho trabajo tras bambalinas, como se dice, mucho trabajo en los ensayos Sí. para armonizar cada canción. Los muchachos en breve van a estar compartiendo con ustedes todo este talento y todo este trabajo armónico entregando en este escenario de las Fiestas Patrias. Y lo mejor de todo, querida gente, recuerden seguir a nuestros artistas nacionales en todas las plataformas digitales. El trabajo que aquí se presenta está disponible con grabaciones de primer nivel en todas las plataformas. ¿Y dónde podemos escuchar? ¿En Spotify? Spotify, Sí. Deezer, iTunes, YouTube, Heredia. hasta por donde quieran. Ahí está el trabajo. Y vamos a presentarles. Primer tenor, Gustavo Cañiza. Fuerte aplauso también para él, por favor. Segundo tenor, Javier Bestart. Barítono y guitarra, el maestro Ñito Campos. Y en el bajo, el maestro Joaquín Bestart. Una maravilla de despliegue musical comandado por el gran Silvio Turró. Y un gran equipo de instrumentistas que hoy van a dar